Ayer las bolsas de los Estados Unidos se mantuvieron tranquilas en lo que estaban, el Dow Jones en 34.599, 34.600 puntos, con una disminución de nada de 0,09%. El Standard & Poor's subió 0,02%. Prácticamente no hubo movimientos en las bolsas ayer, distintos de los movimientos normales de subas y bajas para terminar en un equilibrio como el que reflejamos ayer. Equilibrio que se está manifestando en este momento en las bolsas europeas. Tenemos un Eurostoxx que sube 0,02%, es decir, prácticamente nada. ¿Qué pasa con las bolsas chinas? El CSI 300 también está quieto, sube 0,08%. Quietud en las bolsas sería la palabra maestra del momento. El petróleo está subiendo, el Brent está en 72,69, 72,69, una pequeña buena noticia para Colombia, sin mayores proyecciones, pero pues eso es lo que está pasando. Mejor que estuviera perdiendo terreno el petróleo. El WTI está a $70,52. El oro está casi en los 1900 puntos en los que se ha mantenido en estas últimas jornadas, y nuestro café está a un poco más de $2 la libra, porque el café en Nueva York está a unos 59,45. En la mañana de hoy cae 0,25 centavos y el azúcar se mantiene por donde está últimamente, 17,81 centavos de dólar la libra. Esos son indicadores que nos llevan finalmente a mirar la relación euro-dólar en 1,22,13 centavos. Esta pues es el movimiento de las bolsas de valores, y en Colombia la situación sigue siendo crítica. No sé si ustedes escucharon a Milton Angulo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Natural de Buenaventura, que dice que de Buenaventura salen normalmente 2.500 tractomulas por día y que están saliendo 100. Eso es lo que está pasando en Buenaventura, es decir, estamos a punto del colapso total. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernández. Doctor Cámaro. Buenos días, doctor Fernández. Bueno, doctor Cámaro, hay un déficit comercial en los Estados Unidos que cae significativamente. ¿A qué se debe y qué impacto tiene eso en la economía de Estados Unidos y del mundo? Pues, doctor Fernández, realmente fue abril lo que mostró una reducción en el déficit comercial mensual de la economía norteamericana, porque en marzo se ha logrado un desbalance de cerca de 74.000 millones de dólares y en abril se moderó a 68.000. Lo que no se puede perder de vista es que entre enero y abril del presente año el déficit está creciendo un 50% comparado con el 2020. Lógicamente las comparaciones contra el 2020 pues siempre tienen su moderación, aunque en el periodo de enero-abril hasta ahora se estaba cumpliendo pues el inicio de la pandemia. ¿Esto qué significa, doctor Fernando? Básicamente que, como le comentaba la semana pasada, el nivel de fortaleza del consumo en los Estados Unidos pues sigue estando muy marcado, gracias pues a todas estas políticas de ayuda fiscal que se ha hecho por parte del gobierno central y del gobierno federal, unidos pues a las bajas tasas de interés y a una confianza que viene creciendo de la mano de un proceso de vacunación que ha sido altamente exitoso, tanto así que les tiene regalando y exportando vacunas a quien quiera, convirtiéndose esto en una aliciente para otro motor de la economía como es el turismo de vacunación. Entonces, básicamente lo que se está reflejando, doctor Fernández, es que ese fuerte consumo pues necesita dos fuentes, o bien se hace con producción nacional o en su defecto se hace con absorción internacional, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Va a empezar a crecer además muy seguramente todo el tema de servicios, esto en favor pues de la balanza de pagos de los Estados Unidos, porque pues hay mucha gente que sigue yendo allá a vacunarse y que esto pues básicamente representa ganancias importantes para los Estados Unidos de América. Creo que es un símbolo, doctor Fernando, de la recuperación que viene en marcha, de una economía que muy seguramente va a crecer posiblemente más del 6% este año, una cifra que no se ve en muchas décadas en los Estados Unidos en un año, y que nos va a poner prácticamente borrando la pérdida de la pandemia muy rápidamente y otra vez
en el liderazgo pues que ha representado a los Estados Unidos para el mundo en términos económicos. Esto pues se convertirá lógicamente en un sostén para las bolsas y para el comportamiento de las empresas que cotizan en bolsas, si bien todavía hay temores de que haya muchas empresas que estén valorizadas muy por encima de su capacidad de generación de caja. Lo que es cierto es que en la medida que el país pueda mantener estos ritmos de crecimiento y mantener toda esta afluencia de gente y la confianza interna que se observa, pues muy seguramente Estados Unidos va a liderar notablemente el crecimiento de la economía en los próximos años. Doctor Cámara, se habla mucho de una inflación global. La inflación en China fue alta. ¿Hay temores reales por un nuevo brote de inflación en el mundo? Sin duda, y además eso se cumple una máxima que creo que todos los economistas monetaristas siempre han sostenido, y es que la inflación es aquí en cualquier parte un fenómeno monetario. Y es clarísimo que así está pasando, porque acordémonos, doctor Fernando, que la pandemia lo que hizo fue hacer colapsar la economía y, entre otras cosas, colapsaron las cadenas de suministro. En la medida que usted empieza a llenar los bolsillos de la gente con plata, endeudando la economía norteamericana, por ejemplo, al 140 de su Producto Interno Bruto, y adicionalmente hace que las tasas de interés sean muy bajitas, pues esto lo que genera es una aceleración en la demanda agregada, que puede haber ciertos momentos en los cuales sobrepase notablemente la capacidad de respuesta de la oferta. Y esto pues se terminará traduciendo naturalmente en presiones de inflación, como ya lo está reportando China, como lo conversábamos la semana pasada, lo reportó Estados Unidos con una inflación que fue de más del 4%, cuando los rangos están casi en la mitad en cuanto a la previsión de inflación deseable, y esto pues básicamente se va a traducir y va a ser inclusive aún más atizado por el crecimiento de los precios de la energía, que también están de la mano, que naturalmente hay una expectativa de mayor crecimiento económico y por ende mayor consumo de petróleo, entonces petróleo más alto, materias primas más altas, todo esto naturalmente lo tiene que recoger el valor de los productos, y sí vamos a asistir evidentemente a un periodo de inflación mucho más alto. Y Colombia no va a ser la excepción. Aquí muy seguramente la inflación, a pesar de las circunstancias de débil crecimiento, pero más por un tema del desabastecimiento y la falta de oferta que está produciendo la situación de orden público, pues Colombia también va a tener un brinco de inflación que podría llevarnos a terminar el año sobre el 3,5%, 3,80% versus un 1,6% del año pasado. Entonces, da el doble de crecimiento de los precios, lo cual naturalmente tiene un impacto sobre la capacidad de compra de la gente, sobre todo la de ingresos bajos. Nos decía hace unos cuantos minutos el representante Milton Angulo de Buenaventura que el tráfico normal de Buenaventura hacia el interior del país es de unos 2.500 tractocamiones y que en este momento están saliendo unos 100 camiones. Eso significa desabastecimiento. Ese desabastecimiento tiene un impacto en la economía, doctor Cámara. ¿Cómo lograr mantener un equilibrio con ese desabastecimiento, con el COVID que nos está comiendo? Lo que está pasando con el COVID es dramático. ¿Cómo lograr un punto de equilibrio? ¿Qué es lo que proponen los empresarios? ¿Qué propone alguien para evitar que esto siga ocurriendo? Doctor Fernando, lo primero creo que ya lo hemos comentado también hace 8 días es restablecer el orden, porque si bien es cierto que la economía tiene que hacer malabares con sortear el COVID, ahora no solamente tiene que sortear el COVID, sino tiene que sortear la parálisis, los bloqueos, la falta de flujo, la falta de capacidad de exportación, no solamente de lo que sale de Buenaventura, sino de lo que llega a Buenaventura para poder exportar. Él le comentaba que Buenaventura es el 42% del puerto para Colombia, inclusive es un puerto fundamental para el mundo, para Colombia en ciertos productos como el café y el azúcar. Pero aquí hay una cosa fundamental, y es que lidiemos con el COVID, que fue la pandemia que nos tocó a todos en el mundo, pero pues restablezcamos el orden, permitamos que las cosas vuelvan a fluir, que los camiones y las cargas puedan ir fluidamente de un sitio a otro, que la gente pueda sacar los productos para exportación, y ahí empecemos a tener una mediana posibilidad de avanzar. Ya el lidiar con el COVID será un asunto que venga de la mano con la aceleración del proceso de vacunación, que es la única forma en la cual, doctor Fernando, podemos abrir la economía de manera tranquila en la medida que podamos inmunizar a la gente y no se nos colapse el sistema de salud. Y aquí el ejemplo más inmediato es la Florida. Acuérdense que yo le decía la semana pasada de lo aterrador que está haciendo eso, y no solamente en Estados Unidos, en ese estado, sino en muchos otros, donde el año pasado molieron los medios de prensa al gobernador por la decisión de abrir la economía y de no cerrarla del todo, y hoy día
es un milagro económico lo que pasó allí. Lógicamente esto no se dio o no hubiera sido posible si no se hubiese tenido un proceso de vacunación tan bien manejado, tan claro y donde se inmunizó a la población de una manera muy rápida, que ese es el talón de Aquiles que aquí estamos manejando. Pero es que a la complejidad de manejo del COVID con la velocidad de la vacunación, únale el estar en paros, el no poder llegar la gente a trabajar, hoy otras estamos en la supuesta toma de Bogotá, mis obreros no pudieron llegar algunos, lo que le contaba la semana pasada es terrible, pues surtir tiendas es difícil porque usted está en riesgo de que no haya la posibilidad de movilidad, etcétera. Entonces, si este mal que nos buscamos nosotros no lo ordenamos, no logramos el despeje y la normalización de la economía, pues va a ser muy complicado sortear además el COVID más la reapertura. El orden es la base esencial del desarrollo económico. Eso no tiene duda ninguna y estamos clamando por orden. Hoy que estamos en día de toma de Bogotá, doctor Cámaro, y el camino al aeropuerto está cerrado y están cerrados muchos portales de Transmilenio y entonces la ciudad se cierra. ¿A qué costo, doctor Cámaro? ¿Alguien hace cuentas de lo que cuesta un día de estos de protestas pacíficos? Pues ya habíamos hablado, doctor Fernando, cuando esto arrancó el 28 de abril, que los números históricos apuntaban a 20.000 o 30.000 millones diarios, pero la cifra que se ha estimado ya por muchos lados y converge a 14 o 15 billones de pesos, pues es una cifra descomunal. Mire, doctor Fernando, nos costó el paro lo que nos hubiera costado la reforma tributaria. Es aterrador la pérdida de capacidad de competitividad y sobre todo lo más difícil de volver a recuperar la desesperanza. Y es que cuando empieza a haber desesperanza en los que gastan, en los que consumen, en los que invierten, la situación es más difícil porque mover el aparato económico y reactivarlo y prenderlo otra vez con ilusión va a ser más complejo. Acuérdense que la economía y los países desarrollados se mueven sobre la base de la confianza y que eso fue lo que hizo al país salir de la crisis del año 2000 y empezar a recorrer un camino muy sólido del 2012 en adelante y eso fue con base en la confianza inversionista. Si eso se pierde por el desorden, por el caos, por la anarquía, por la falta de liderazgo, pues va a ser muy difícil mover la economía y reactivarla hacia niveles de crecimiento que al menos nos permitieran recuperar la mitad de lo perdido durante la pandemia. Bueno, doctor Cámaro, muchas gracias por esta excelente lección de economía. La confianza es la base del desarrollo económico, es la base de la inversión, es la base del consumo, es la base de todo. Confianza, creer en que las cosas pueden funcionar y en que el país se puede recuperar. Confianza es el elemento esencial. No nos cansaremos de repetirlo gracias a esta excelente lección de economía que usted nos ha dado, doctor Álvaro Cámaro. Muchísimas gracias por ella. Usted es muy amable, doctor. Bueno, queridos amigos, lo escucharon, ¿no es cierto? Confianza es la clave de la economía. Confianza, confianza del inversionista, confianza del consumidor porque puede consumir hoy con la seguridad de que podrá consumir mañana, confianza de los que transportan, confianza de los que venden, confianza de los que compran, confianza de los que trabajan. Ese es el elemento esencial de una economía que pueda recuperarse de los daños inmensos que hemos tenido con el COVID y sobre todo con las famosas protestas pacíficas a las que seguimos sometidos en la mañana de hoy. Álvaro Cámaro estaba con nosotros en la hora de la verdad.